Hay fechas que no solo marcan un día en el calendario, sino que resuenan como un trueno en los siglos. El 1 de septiembre de 1939 es una de esas jornadas que fracturó la historia en un antes y un después. Mientras el sol amanecía sobre Europa, el continente se preparaba para vivir la mayor catástrofe de su existencia. Ese día, la Alemania nazi invadía Polonia, desatando la maquinaria de muerte y destrucción que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Más de 70 millones de personas morirían en los años venideros, familias serían arrancadas de raíz, ciudades desaparecerían y la humanidad conocería lo más alto de su valor y lo más hondo de su crueldad. Hoy viajamos al momento exacto en que se encendió la chispa del conflicto más devastador del siglo XX. Hoy recordamos el estallido que cambió el mundo. La guerra no comenzó de forma espontánea, no fue un rayo inesperado. Europa era un campo de pólvora desde hacía años. Tras la humillación sufrida por Alemania en el Tratado de Versalles, el resentimiento, el revanchismo y el nacionalismo encontraron terreno fértil en una población desesperada. La inflación descontrolada, el desempleo y el miedo fueron la incubadora perfecta para el ascenso del pintor alemán, quien supo ofrecer una visión mesiánica, restaurar el orgullo alemán, reconstruir el imperio perdido y señalar culpables. Con Hitler en el poder, desde 1933, la máquina de guerra empezó a girar. En 1936, Alemania ocupó Renania. En 1938 se anexionó Austria en el llamado Anschluss. Luego vino la ocupación de los Sudetes y finalmente la totalidad de Checoslovaquia, y Europa miró hacia otro lado. Polonia se convirtió entonces en el siguiente objetivo. Estratégicamente ubicada y dividida tras la Primera Guerra Mundial, Hitler la codiciaba por razones territoriales, étnicas y simbólicas. Pero había un obstáculo. Francia y Reino Unido habían prometido protegerla. Sin embargo, Hitler no se detuvo. El 23 de agosto de 1939, el mundo se estremeció con la noticia de que Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión, el famoso Pacto Ribbentrop-Molotov. En secreto, ambos regímenes acordaron repartirse Europa del Este. El camino a la guerra estaba pavimentado. Fue en la madrugada del 1 de septiembre de 1939 a las 4:45 am cuando la artillería alemana abrió fuego contra el puesto militar polaco de Westerplatte. Simultáneamente, 1,5 millones de soldados alemanes cruzaban la frontera. Era el inicio de la operación Caso Blanco. En el aire, los bombarderos rugían sobre Varsovia, arrojando muerte desde el cielo. En tierra, los tanques de la Guerra Relámpago arrasaban con una velocidad y brutalidad nunca antes vista. Polonia, pese a su valentía, estaba desbordada. Sus tropas, aún montadas en caballos, enfrentaban al acero mecanizado del Tercer Reich. En solo días, ciudades enteras caerían, los campos serían incendiados y la población civil sufriría una represión inmisericorde. El mundo, que aún no entendía la magnitud de lo que se avecinaba, observaba paralizado. El 3 de septiembre, tras 2 días de incertidumbre, el Reino Unido y Francia declararon oficialmente la guerra a Alemania. Se activaban así las alianzas que habían sido diseñadas para evitar este desastre, pero que solo lo precipitaban. No obstante, durante meses no hubo grandes movimientos en el frente occidental. Fue el llamado periodo de la guerra de broma, mientras en Polonia la realidad era cualquier cosa menos una broma. El 17 de septiembre, por el este, entraban en escena las tropas soviéticas. Stalin ejecutaba su parte del pacto secreto. Polonia fue literalmente partida en dos por los dos monstruos, el águila negra del fascismo y el martillo rojo del comunismo. El mundo asistía al asesinato de una nación, a la traición de un pueblo, a la primera gran víctima de un conflicto que apenas comenzaba. La caída de Polonia fue solo el preludio. En los meses siguientes, Hitler avanzó sobre Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y finalmente Francia.
En menos de un año, gran parte de Europa occidental estaba bajo la esvástica. La guerra adquirió tintes apocalípticos, el Holocausto se iniciaba en silencio con guetos y deportaciones, la persecución a judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos se volvió sistemática. El mundo entero se convirtió en un campo de batalla. Japón, ya envuelto en China, se uniría al eje. Estados Unidos, aún neutral, miraba de lejos, hasta que la historia lo arrastró en 1941 con el ataque a Pearl Harbor. Pero todo empezó allí, en esa mañana del 1 de septiembre. Muchos lo vieron, otros no sobrevivieron para contarlo. Uno de los símbolos más heroicos fue la defensa de Westerplatte. Con tan solo 200 soldados polacos resistieron 7 días contra un ejército muy superior. Su resistencia se convirtió en símbolo nacional. Los niños de Varsovia vieron sus escuelas reducidas a cenizas. Los ancianos de Cracovia fueron expulsados de sus hogares. Las familias se escondían bajo tierra, mientras los trenes cargaban soldados y presagios. El mundo cambiaba, lo viejo se derrumbaba, lo nuevo aún no tenía rostro, solo sombras. ¿Por qué debemos recordar este día? ¿Por qué regresar a la herida abierta del 1 de septiembre de 1939? Porque olvidar es repetir, porque el silencio es cómplice, porque cada guerra comienza con un gesto que se tolera, una amenaza que se minimiza, una mentira que se acepta. Hoy, tantos años después, los ecos de ese estallido siguen resonando, en Ucrania, en Siria, en los discursos de odio. La historia no ha terminado de escribir sus advertencias. Y también porque en medio de aquel caos hubo luz. Médicos que salvaban vidas en ruinas, refugiados que compartían pan, resistencias que se alcanzaron contra la tiranía, humanidad que no se dejó consumir. El 1 de septiembre de 1939 no es solo una fecha, es una grieta en la memoria del mundo. Es el momento en que los cimientos del siglo XX temblaron hasta romperse. Pero también es una llamada a la conciencia, a la vigilancia, a la paz que se construye con una memoria y justicia. Ese día estalló una guerra, pero también estalló la urgencia de no repetirla jamás, porque el mundo cambió para siempre y no debemos permitir que vuelva a cambiar de esa forma. Esto fue de ayer a hoy. Lo de cada día es lo que da forma a nuestra historia.